Pero vamos a hablar con Steven Donajo, que ya está con nosotros aquí mismo en Washington. Steven, gracias por acompañarnos. Esto es realmente muy confuso lo que está pasando y yo creo que la gran pregunta es, ponnos en contexto realmente qué pasó el fin de semana y por qué es tan importante. Bueno, lo que vimos, John, es una insurrección por Fuerzas Armadas, mercenarios, pero Fuerzas Armadas rusas contra su propio país, después de que habían sido abandonados desde el punto de vista del señor Prigozhin y no habían recibido el apoyo logístico para perseguir la guerra en Ucrania. El señor Prigozhin para su grupo Wagner han estado pidiendo armamento, han estado pidiendo municiones, logística, apoyo aéreo que no se le ha dado y cuando en algún momento el viernes dijo que hubo un ataque por parte de las Fuerzas Armadas rusas contra los rusos de Wagner, él decidió que tenía que hacer una represalia y atacó hacia Rusia desde Ucrania y pudo lograr llegar hasta las afueras como 120 kilómetros de Moscú antes de que paró esa avanzada. Es preocupante también para Putin porque, pues, en parte Prigozhin está muy molesto con esta posibilidad. A partir de junio entra a ya ser incluido el grupo Wagner dentro de, digamos, de todo el aparato militar ruso. Pero la verdad es que Yevgeny Prigozhin ha sido importantísimo en hacer que por lo menos Rusia tenga un mejor desempeño en Ucrania de lo que solos hubieran podido hacer, ¿no? En Ucrania y otras partes del mundo. Recuerde que Wagner y Prigozhin son un aparato que responde directamente a Putin. Ellos han trabajado en diferentes partes de África, en Siria, en Irak, como una mano adicional de Putin para poder ejercer poder en otras partes del mundo. Y lo mismo ha ocurrido en Ucrania, donde las fuerzas rusas, las fuerzas formales, no lograron avanzar. eh, Putin le pidió a Prigozhin que él entrara con fuerzas Wagner y son los únicos que han tenido algún éxito en el campo de batalla en Ucrania, pero necesitaban apoyo logístico para poder seguir con ese trabajo y no se le dio porque hay una disputa entre el señor Prigozhin y el ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas, Gerasimov. Así que yo Claro. creo que lo que estamos viendo es una situación en la cual la creación del señor Putin en algún momento se rebeló contra él porque no estaba recibiendo el apoyo que necesitaba y ahora están en un enfrentamiento, aunque el enfrentamiento físico terminó el sábado, creo que todavía sigue un enfrentamiento político y tendremos que ver en los días que vienen qué va a ser el resultado. Claro, y esa es la pregunta, porque ¿qué tan debilitado queda Putin? Si es cierto, cuando ve uno, por ejemplo, estamos viendo en ese momento la gente vitoreando a Wagner cuando estaba haciendo su recorrido hacia Rusia y llama la atención que haya tanto apoyo y pues por eso la gran pregunta es ¿qué tan debilitado queda Putin? Si es cierto, y cómo lo ves tú. Tendremos que ver, Yone, pero es muy claro que Rusia como país y el señor Putin como presidente se están agotando. Ya no tienen, comenzaron esta guerra hace 16 meses contra un vecino sin necesidad y sin razón y ha agotado sus fuerzas militares. No han tenido éxito por culpa de mal equipo, mal liderazgo y no tienen el ánimo de luchar y ahora se está agotando la situación política para el presidente, la situación diplomática en todo el mundo. Ya no hay respeto por Rusia como país y los amigos de Rusia en el mundo, que los pocos que quedan, deben estar preguntándose hasta qué punto voy a seguir apoyando a ese señor y hasta qué punto va a él poder apoyarme a mí. Y que pueda tener la capacidad realmente sí, de seguir con esa asistencia que es tan valiosa. Para finalizar, Steven, la respuesta de la Casa Blanca, la respuesta de los aliados ha sido relativamente cauta y la idea es ver, me imagino que están mirando hasta dónde esto puede cambiar un poco la situación en Ucrania. Yo creo que es más que eso, Ione. Yo creo que siendo que Rusia, a pesar de su
sus debilidades y su falta de éxito en Ucrania, sigue siendo un país con 6.000 armas nucleares, la cantidad más grande en el mundo, y hay que seguir con mucha cautela. A nadie en el mundo le conviene tener una Rusia inestable. Si ellos siguen agotando sus capacidades, si ellos siguen debilitados, eso sí puede servir, pero no si siguen, si están inestables, porque con todas esas armas nucleares desplegadas por todo el país, si ese país se rompe en pedazos, nadie sabe a dónde quedará el mando y control de esas armas nucleares. Y estaba escuchando también la reacción de un congresista republicano que decía, hay que tener cuidado con lo que se espera, porque realmente cualquier otra, por lo menos a Vladimir Putin ya se le conoce y ya se sabe más o menos cómo actúa, pero esperar a que haya un cambio drástico en Rusia puede ser hasta peor para cualquier situación en Ucrania y el resto del mundo, ¿no? Puede ser drástico y yo creo que lo que Estados Unidos y los aliados de la OTAN y del Quad han dicho es que este es un tema interno para Rusia que deben resolverlo y que los rusos decidan cuál es su futuro político y ojalá en algún momento puedan tener una democracia y principios democráticos y de un mercado libre como beneficiaría al resto del país. Hay tanto de qué hablar, Steven, pero bueno, vamos a dejarlo para después porque seguramente esto seguirá teniendo varios desarrollos y por eso vamos a estar muy pendientes. Como siempre, es un placer tenerte aquí. Gracias por ese contexto que es muy valioso para que entendamos qué está pasando allá. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, a sus órdenes.